Así. El tema del día de hoy es la prosperidad falaz, ¿no? O la era del guano, o el espejismo del guano, ¿no? Como tú quieras llamarlo. Este periodo tiene, o el apogeo republicano, tiene varios nombres este tema, o este periodo tiene varios nombres, mejor dicho. Último. Pero comúnmente se le conoce más como prosperidad falaz. Este es un término que sería impuesto por el historiador Jorge Basadre. Ahora sí, ¿no? Término impuesto como, por el historiador Jorge Basadre, haciendo referencia a un periodo de estabilidad económica principalmente. Ahí está la prosperidad falaz, ¿no? Y eso iniciaría en el año de 1845. Todo gracias a una riqueza, a un recurso natural conocido como el guano. Gracias a la venta de este guano que había en el Perú pudo sostenerse económicamente, el Perú pudo crecer económicamente, el Perú pudo rearmarse, y el Perú representó, o en aquel entonces fue un país muy poderoso, por así decirlo, o muy importante en América Latina en aquel entonces, ¿no? Tanto que otras potencias europeas quisieron venir aquí a América, ¿no? A invadir o colonizar tierras, no solamente del Perú, sino en otras partes de América, y el Perú salía a la defensa de esos países latinoamericanos. Cuando Inglaterra quiso llegar a Ecuador, el Perú salió a la defensa, defendiendo los intereses, ¿no? De América y de Ecuador, claro está. Cuando España vino, nos hizo la guerra, el Perú derrotó a España en aquel entonces, ¿no? Pero era mucho más poderoso de lo que es hoy en día a comparación, ¿no? El día de hoy no tenemos tanto poder, pero en aquel entonces sí, producto de este guano. Este guano prácticamente rescató al Perú de la crisis. Recuerdan ustedes, por clases anteriores, el Perú estaba pasando por una crisis. Solamente entre 1842 y 1845 se vivió una época conocida como anarquía militar. Poquito atrás nada más, Agustín Gamarra había gobernado el Perú del 39 al 41, pero murió tratando de invadir Bolivia, ¿no? Habíamos pasado por una confederación Perú-Boliviana del 36 al 39, y más antes la época de los caudillos militares, guerras civiles, golpes de Estado. Perú, a inicios de su vida republicana, empezó muy mal. Pero gracias a este recurso, el guano, vamos a encontrar la estabilidad que necesitaba el país. Vamos a encontrar esa ordenanza que necesitaba el país. Eso desde 1845, ¿no? Cuando se aplicó una forma correcta de vender el guano, porque el guano ya se vendía desde mucho más antes. Pero cuando Ramón Castilla llega al poder en este periodo, se hace una forma de venta del guano que le va a convenir al Perú. Bueno, ¿y el guano? ¿Qué es el guano? El guano, como ustedes saben, avanzamos. Bueno, eso es lo que es la prosperidad, ¿no? Que el guano es el excremento de las aves marinas, ¿no? Prácticamente, excremento de las aves marinas. Estos depósitos de guano se han ido almacenando a lo largo de los años en el litoral peruano, ¿no? En el litoral peruano, específicamente las Islas Chincha. Ahí es donde se han encontrado los yacimientos de guano más importantes. Este guano es muy utilizado para la agricultura, ¿no? Debido a su composición, ¿no? Entonces, este guano sería importante, para Europa principalmente. Y ya desde épocas anteriores ya este guano de las aves marinas se había utilizado, los incas también habían utilizado el guano, ¿no? Eso lo encontramos en los comentarios reales de los incas, ¿no? Del Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, ¿por qué el guano hoy, en ese entonces, sí es necesario y hoy día no tanto? Bueno, el día de hoy ya han aparecido productos que han superado al guano, ¿no? Pero en ese entonces el guano sí era una novedad. Recuerden ustedes que en aquel entonces, un ratito, un segundo, por favor. Recuerden ustedes, le decía que en el mundo, en aquel entonces se está desarrollando la segunda revolución industrial, ¿no? Una de las causas de la revolución industrial es pues el aumento demográfico, las mejoras en el campo agrícola,
¿no? Hay mayor producción y tú sabes que para que funcionen esos para que la agricultura funcione en Europa, hay que producir, ¿no? El fertilizante es muy importante, entonces el guano europeo sería utilizado como un fertilizante. Entonces, muchachos, producto de la revolución industrial es que se hizo necesario el guano para poder sostener a toda Europa, ¿no? Y en aquel entonces, recuerdan ustedes que como consecuencia de la revolución industrial, inicia la colonización de países, ¿no? Se colonizaron los continentes asiáticos, el continente africano, y así los países europeos, con la excusa de poder supuestamente explorar el mundo, mandaban a sus viajeros, mandaban sabios, geógrafos, historiadores, biólogos, químicos, todo tipo de profesionales fueron enviados a los diferentes rincones del mundo. Aquí también llegaron ellos. Alemania envió a Alexander von Humboldt, ¿no? Bueno, ustedes conocen, ¿no? A Alexander von Humboldt, quien realizó estudios en los diferentes campos. Entre ellos, analizó el guano, ¿no? Y demostró que el guano es muy importante. Otro de los sabios que fue enviado aquí, un italiano, Antonio Raimondi, también es conocido, ¿no? Aquí Antonio Raimondi por sus aportes en los estudios de la arqueología, de la historia, antropología, ¿no? Geografía, etcétera, ¿no? Y así llegaron personalidades aquí al Perú, así como a otras partes del mundo. Europa desea conocer qué hay en otras partes del mundo. Europa necesita materias primas, necesita para poder sostener su revolución industrial. Y así que es que el guano interesó a Europa, ¿no? Este guano sería procesado y analizado en los laboratorios europeos. En aquel entonces en los otros países hay guano. Europa propia tiene guano. Se comparó el mejor guano europeo con el guano de aquí del Perú. Se hizo una comparación, ¿no? Y nos dan que con un saquito de guano utilizado en la agricultura, con un saquito de guano europeo, la producción nos da 5 sacos de trigo como resultado. Y con un saco de guano del Perú, la producción es 25 sacos de trigo. ¿Te das cuenta la productividad que nos da el guano del Perú? Entonces, obviamente tú entenderás que Europa prefiere el guano del Perú. Anteriormente ya Europa tenía guano. Eso se sacaba de las islas de Madagascar, ¿no? Pero el guano en estas islas, allá en Oceanía, se había acabado. Entonces, por eso toda Europa volteó sus ojos al Perú. Entonces, muchachos, con esto, como consecuencia de la revolución industrial, vamos a tener entonces la extracción del guano e importancia del guano. Ahora vamos a ver sus formas y etapas de explotación del guano, ¿no? Que en realidad hubo diferentes formas de vender el guano. Empezamos con la primera. La primera se conoce como arrendamiento. Esta se firmó allá en 1839, ¿sí? En el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Este fue un contrato de arrendamiento. Arrendamiento viene del término arrendar. Arrendar significa alquilar, ¿no? Arrendar significa alquilar. Prácticamente con esto, el Estado peruano está alquilando las Islas Chincha. Mira, solamente lo que está haciendo el Estado es alquilar el territorio, no está alquilando el recurso. Con esto el Estado peruano alquila el territorio sin saber el valor de lo que hay en ese territorio. Es como si el día de hoy, qué sé yo, el Estado alquila, ¿no? Alquila cualquier territorio, o tú alquilas de repente tu casa, ¿no? Tú alquilas tu casa, qué sé yo, por 1.000 soles mensuales, y las personas que llegan ahí vienen a trabajar, no lo sé, ponen su negocio en tu casa, y se dan cuenta que atrás de tu casa, qué sé yo, han encontrado, hay petróleo, yacimientos de petróleo, y ellos se enriquecen con ello. Tú no estás cobrando por eso. Tú no estás cobrando por eso porque tú solamente has alquilado tu casa como propiedad, como terreno nada más. Y ellos te pagan, ¿no? 1.000 soles mensuales, pero ellos al explotar eso, lo que encontraron en tu casa, están sacando como 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Tremenda diferencia que hay, ¿verdad? Lo que pagaba por ese entonces uno de los beneficiarios, Francisco Quirós, importante empresario guanero, con quien se suscribió el contrato de arrendamiento, ¿no? Al Perú le pagaba la suma de 10.000 soles, ¿no? Y él, 10.000 soles anuales, ¿eh? Y él solamente sacaba al mes
sacaba entre 20 a 30.000 soles al mes nada más. Imagínate en un año cuánto sacaba, ¿no? 120, 150.000 soles, y al Estado solamente le está pagando 10.000 soles anuales. Esa forma de venta del guano no va. No hay ganancias para el Perú. No hay ganancias. No le gusta al Perú esa forma de venta del guano, ¿no? Acá no, estamos perdiendo prácticamente. Las tres formas de venta del guano son arrendamiento, te expliqué una. Después hubo una, pero solamente duró un breve periodo de tiempo. Esta es la venta directa, cuando el Estado asume la venta del guano de manera directa. Ellos hacen todo, ¿no? El Estado se encarga de explotar, trabajar, comercializar, llevar el guano a Europa, pero eso es mucho gasto, mucha demanda. Eso tampoco le conviene al Estado. Esta forma de venta del guano que viene, que se llama la consignación, esta sí le trajo grandes cantidades de dinero al Perú. Esto se hizo durante el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Eso se conoce como el sistema de consignaciones. Consignar viene el término consignar. Yo te consigno una tarea, yo te doy, te encargo, te otorgo una tarea, ¿no? Es decir, te doy una labor a realizar. Y es así que el sistema de consignación consistía en buscar una persona, un intermediario. A esa persona se le otorga la labor de poder hacer todo el proceso, que esa persona extraiga el guano que está depositado en las Islas Chincha, ¿no? En los cerros de guano, que se encargue de explotar, de traer, llevar el guano a los barcos, ¿no? Que esa persona consiga los barcos por sus propios medios, ¿no? Y que esa persona lleve los cargamentos de guano hasta Europa. Y allá en Europa que se encargue de buscar los clientes y vende el guano. Aunque no es tan difícil esa tarea de buscar clientes porque todos se morían por el guano del Perú. Pero prácticamente todo lo hace esa persona, ¿no? A esa persona, ese intermediario al cual se le encargó esa labor. Por eso se le conoce como consignación, ¿no? Se le consigna esa labor, se le consigna esa tarea. Uno de los grandes beneficiados con eso fue Anthony Gibbs. Él era un inglés, dueño de la casa Gibbs. En aquel entonces no hay empresas, no hay fábricas, no hay industrias. Las empresas se les llama casas nada más. La casa Gibbs, beneficiada, se firmó un contrato con la casa Gibbs, con la cual la casa Gibbs hace todo eso que te he contado, ¿no? Y al final, ¿cómo se reparte, no? Gibbs vende todo, extrae, ¿no? Contrata gente para que trabaje el guano, trae gente. La casa Gibbs es una casa comercial, por lo que tiene embarcaciones, en sus propias embarcaciones las lleva y vende el guano, ¿no? Una vez que cobra Gibbs todo el dinero del guano, se sienta con el Estado peruano en la mesa y pone ahí, acá está todo el dinero. Y empieza la repartija. El 92% del dinero queda en manos del Estado peruano y el restante se lo lleva Gibbs. ¿Eso es un negocio o no es un negocio? ¿No? El 92%, más del 90% se está llevando el Estado peruano. Gibbs se queda con el restante. Profesor, pero a Gibbs no le conviene, es muy poquito. No, es mucho dinero, muchísimo dinero. Claro que Gibbs luego va a recuperar, ¿no? Todo el gasto que está haciendo. Pero el Estado, ¿cuánto se está quedando? Lo que procede de la venta del guano se está quedando el Estado con más del 90%. Eso sí es un buen negocio. Gracias a eso el Estado se enriqueció. Se enriqueció bastante dinero en la época de la bonanza económica. Por eso hablamos de la era de guano, por eso hablamos de la prosperidad falaz. Pero eso lo dijo Jorge Basadre. Pero falaz, tú sabes, viene, bueno, de falacia, mentira, un engaño. Es una prosperidad falsa, una prosperidad mentirosa, una prosperidad falaz. Porque todo el dinero que tuvimos se gastó rápido. O lo malgastamos y malinvertimos. Esta forma de contrato se hizo con Gibbs, ¿no? Luego que se acabó el contrato con Gibbs, hicimos la misma forma de contrato, pero esta vez con concesionarios peruanos, ¿no? La Compañía Nacional del Guano o la Compañía Nacional de Consignaciones, hijos del país, ¿no? Liderados por un empresario guanero como lo fue Manuel Pardo y Lavalle, que luego se va a convertir en presidente del Perú, ¿no? Y la última forma de venta del guano,
el monopolio. Monopolio. Ya cuando se trató de vender los últimos rezagos de guano, cuando el Perú ya está entrando en crisis. ¿No? Profesor, ¿por qué crisis si hay dinero? Bueno, hace rato estaba intentando explicar y decir que el Estado peruano ganó muchísimo con esto, pero lo mal invertimos. ¿En qué se hizo obras, es cierto? Ferrocarriles, todo se hizo. Mejoramos el armamento, mejoramos la marina, se compró barcos. En esta época vamos a comprar el Huáscar y la Independencia, que lo vamos a perder en Chile, etcétera, ¿no? Pero más del 50% del gasto, ¿no?, de todo el guano se gastó para mantener la burocracia estatal. Profesor, ¿cómo es eso? Sueldazos. Los presidentes, ministros, congresistas, asesores, secretarios, ellos burocracia, ¿no? Los que trabajan para el Estado. Tremendos sueldazos se pagaban. Emolumentos, el sueldo que recibe estos trabajadores se llama emolumentos. Tremendos emolumentos que recibían. Y todo se iba en los sueldos nada más, o la mayor parte del dinero. Eso es despilfarro fiscal. Y no llegaba, y el dinero, ¿no? El presupuesto que se hacía era para un año, no el del dinero. Llegaba el año y ya se había acabado el dinero. Se acababa el dinero, ¿y qué es lo que hacía el Estado peruano? Llamaba pues al consignatario. Gibbs, ven por favor, reunámonos. Adelántame por favor la repartija del siguiente año. Recuerda cómo era la repartija, ¿no? El 92% para el Estado peruano y el restante para Gibbs. Lo mismo sería con los empresarios guaneros peruanos. Pedía adelantos. El Perú vivía de adelantos. Adelantos. Adelántamelo del próximo año, adelántamelo del próximo año, adelántamelo del próximo año. Y al final, esto que significó prosperidad y debía ser prosperidad, terminó en una deuda. El Perú se terminaría endeudando al final. Adelantos, todo para pagar sus sueldos. Y bueno, ya estaba viéndose la época de crisis. Es así que el Estado cambió de forma de vender el guano por el monopolio, en el cual entregó todo el negocio del guano a una persona, ¿no? A un solo vendedor. En este caso, un francés, un judío francés, dueño de la casa francesa, ¿no? Augusto Dreyfus, dueño de la casa Dreyfus. Eso ya en la época de la crisis económica. Durante el gobierno de José Balta se firmó esta forma de venta del guano, el monopolio, donde otorgamos todo el guano a una sola persona y esa sola persona, esa sola empresa se encarga de manejar, ¿no?, el negocio del guano. Eso con el contrato Dreyfus. Bien, muchachos, eso es entonces lo que corresponde a la prosperidad falaz. Y en aquel entonces también van a haber un debate, dice ahí, un tercer debate ideológico entre liberales y conservadores. Liberales, representantes, defendientes de la soberanía popular, quien dice que toda persona tiene la oportunidad de acceder al cargo, ¿no? Estas ideas se difundían en el diario El Correo, a través del Colegio Guadalupe, ¿no? Representantes Benito Lazo, José Gálvez, entre otros. Y por el otro lado, los conservadores, quienes defienden la tesis de la soberanía de la inteligencia, quien defiende que solamente los más aptos son los que deberían llegar al gobierno, ¿no? Los más aptos, los mejores preparados, ¿no?, etc. Bueno, me apuro, no me apuro. Eso es un resumen de este tercer debate. Bien, muchachos, ahora sí, vámonos a los gobiernos. Tenemos que hacer 4 gobiernos, sí, la hora se me va a hacer la introducción. Primer gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla llegaría al poder en 1945, representa una época de estabilidad. Recuerda, ¿no? Durante este gobierno inicia la prosperidad falaz en 1845, justo cuando inicia el gobierno de Ramón Castilla. Este gobierno es un gobierno de reorganización, ¿no? Un gobierno de reordenamiento, por eso él es llamado el reconstructor de la República. Ya que hay dinero, pues como hay dinero, pues hay suficientes recursos para poder reorganizar, reestructurar y reconstruir el país.
esta época vamos a tener grandes obras, ¿no? Recuerda que hay dinero. Si hay dinero, entonces, como hay dinero, pues uno tiene que organizar su economía. Entonces, fue necesario establecer o hacer un presupuesto, y así es que se hace el primer presupuesto de la República, donde declaras, ¿no? Como toda persona hace, ¿no? Por donde declara y organiza sus ingresos, cuánto gana, y sus egresos, cuánto gasta, ¿no? Cuánto gasta. Y bueno, ya hemos dicho hace rato que se despilfarró. Gastábamos más de lo que ganábamos en aquel entonces, producto del, de la venta del guano, ¿no? Muchachos, ya sabes que en esta época se va a firmar el contrato de consignación con, con la empresa, la Casa Gibbs, con la Casa Gibbs, perdón, no empresa. Hay dinero, entonces el Perú, como siempre, ha tenido deudas. Como hay dinero, entonces es factible pagar las deudas que tiene el Perú. Y en aquel entonces el Perú arrastraba deudas, desde la época todavía de la independencia. Arrastraba deudas con San Martín, con Simón Bolívar. Ellos cuando estuvieron acá en el Perú se prestaron dinero a nombre del Estado peruano para cubrir los gastos de la independencia. Como José de San Martín, Simón Bolívar tuvieron préstamos, se hicieron préstamos y es hora de pagar esos préstamos que hasta ahora no se han pagado, ¿no? Principalmente al interior del país, criollos, agroexportadores, ellos prestaban dinero, ¿no? Las familias pudientes, ricas, han prestado dinero al país. Entonces, como hay dinero, hay que pagar, ¿no? Y dio una ley justamente para pagar ello. A eso se le conoce como la ley de la consolidación de la deuda interna, a través del cual se va a pagar las deudas que el Estado tenga sobre las guerras de la independencia, ¿no? Los préstamos que se había hecho San Martín y Bolívar. Y mucha gente empezó a cobrar dinero, ¿no? Y eso ténganlo en mente porque después en el siguiente gobierno se va a agudizar este problema. ¿Qué más? En aquel entonces se necesitaba mano de obra para trabajar. Recuerda, hay guano. Hay guano. Por lo tanto, hay que ir a trabajar a estas islas del guano. No hay suficiente mano de obra. Hay que trabajar en estas islas de guano que se han acumulado a lo largo de los años y cerros de guano. Hay que trabajar con pico, pala en mano, chancar como si fueran rocas y llevar todo, sacar las rocas de guano y llevarlos a las embarcaciones. Hay que hacer esa labor. Y bueno, como falta mano de obra aquí en el Perú, se dio un vistazo al mundo. A ver, ¿quién podía venir al Perú? Se hizo un vistazo y se trajo desde Asia a los chinos. Y se promovió una ley para poder traer a los chinos, o se trajo a los chinos, mejor dicho, ¿no? La ley de migración china. Y los chinos justamente serían conocidos como chinos culíes, chinos colonos. Culíes significa colono, aquellos que viven cerca de las colonias del guano. Y ahí tienes justamente a los culíes, las familias de los culíes, y acá tienes la presencia asiática en el Perú, ¿no? Continuamos. En el campo de la defensa nacional, ¿no? Decía, ¿no? Si Chile construye un carro, si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. El Perú se convirtió en aquel entonces en potencia naval. Fuimos los primeros en traer los primeros, a nivel latinoamericano, los primeros en traer los primeros bergantines, las primeras fragatas, el primer buque a vapor. Teníamos el RIMAC, ¿no? Bajo la consigna: si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. Se realizó el primer congreso americanista, la política americanista, en la cual el Perú prácticamente se pone a la defensa de América, ¿no? Ya que en aquel entonces las potencias europeas están con la tendencia de colonizar otros países para poder extraer materias primas. Y así lo van a hacer, allá principalmente en Asia y en África. Un segundo, por favor. Ya está. Y
Sucede el incidente con Ecuador, ¿verdad? No te decía que se intentó la invasión de Ecuador, de Bolivia. Bueno, el Perú salía a la defensa de los países americanos en aquel entonces, ¿no? Y como te digo, pues el Perú en aquel entonces era un país de temer. Lo que se buscaba era la integración de Latinoamérica, así poder tener o poder consolidar el rechazo ante una posible invasión europea. Y el Perú lideraba estas reuniones, estas reuniones con fines de integración latinoamericana. ¿No? En el aspecto educativo, por ahí podemos ver, se dio el reglamento de instrucción pública, lo cual permitió la expansión del sistema educativo. ¿No? Con esto se buscaba reemplazar la educación que todavía se venía sosteniendo hasta aquel entonces, ¿no? Desde la colonia se había un tipo de educación, ¿no? Principalmente era religiosa, y que con la independencia se mantiene. Recién en esta época se va a dar el primer reglamento de instrucción, ¿no? Entre otras obras, llegó el primer ferrocarril, ¿no? El primer ferrocarril se construyó en toda América, el primer ferrocarril que unía Lima y Callao. El primer telar mecánico, se construyó el primer mercado central de Lima. Las obras de este gobierno. La Constitución dice que no está permitida la reelección, razón por la cual se convocan a elecciones y sale elegido José Rufino Echenique. Él, bueno, aliado de Ramón Castilla, pretende continuar con las obras que había hecho Ramón Castilla. Ramón Castilla, por ejemplo, él construyó ferrocarriles. José Rufino Echenique también se lanzaría a la tarea de construir ferrocarriles. Se construyó el segundo ferrocarril, por ejemplo, ¿no? De Tacna a Arica. José Rufino Echenique se dio cuenta que Ramón Castilla había traído a los asiáticos, a los chinos culíes. Entonces también José Rufino Echenique trajo personas de otras zonas, ¿no? Especialmente, bueno, no chinos, no para que vengan a trabajar como mano de obra, sino necesitaba ayuda para la comercialización del guano. Y pues lanzó una vista al mundo, quién era considerada la mejor clase, la mejor raza en el mundo, aquellos que son grandes negociantes, que pueden ayudar al Perú a enriquecerse y crecer económicamente, ¿no? Lanzó una vista al mundo y bueno, no era difícil adivinar que la mejor raza es la europea. Yo digo raza porque en aquel entonces se utilizaba ese término. Tú sabes que raza se refiere únicamente a animales el día de hoy, pero en aquel entonces se creía y pensaba que la raza blanca europea era la mejor. Por eso se promueve la inmigración europea. En este caso, los alemanes. Inmigrantes alemanes llegaron al Perú y se fueron a colonizar la región de Posuso, ¿no? Posuso, Chanchamayo, allá por la selva del Perú, por la selva de Cajamarca. Por esa razón que los descendientes alemanes el día de hoy que viven en esa zona tienen esas características, ¿no? Tez blanca, ojos azules, verdes, rubios o rubias, personas que viven por allá, ¿no? Descendencias de esos antiguos alemanes que llegaron. ¿Qué más? Otro dato importante de este gobierno es, bueno, para facilitar la labor de la extracción del guano, mucho gasto era el llevar el guano por el Callao hasta Europa, bordeando toda América del Sur. En aquel entonces no había canal de Panamá. Tú sabes que el canal de Panamá es un canal accesible y de fácil salida por el cual uno puede trasladarse desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico y por ahí fácilmente llegas a Europa, ¿no? Pero en aquel entonces se vio una salida, que era para llegar más rápido a Europa, navegar por el río Amazonas. Sabes que el río Amazonas nace aquí en el Perú, pasa por Brasil y desemboca en el Océano Atlántico, y de ahí te puedes ir hasta Europa. Entonces se promovió la navegación del Amazonas, ¿no? Pero el Amazonas recuerda que lo compartimos con Brasil, y para eso se firmó un tratado con Brasil.
el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, celebrado con Brasil, con la cual el Perú tiene libre navegación por el río Amazonas. Y por ahí se puede sacar el guano para llevarlo a Europa. Claro está que nada es gratis, ¿verdad? El Perú a cambio tuvo que entregar territorios. El Perú entregamos gran parte de territorios. Eso nos va a llevar, ya para terminar este gobierno. Te comenté yo hace ratito que José Rufino Echenique quería imitar la tarea de su antecesor. Por lo que en el anterior gobierno mencioné la ley de la consolidación, con lo cual se pagaba la deuda interna que había en el Perú, ¿no? La deuda contraída por las guerras de independencia, contraídas por Simón Bolívar o don José de San Martín. Y bueno, las deudas asumían la cantidad de 5 millones de soles de aquel entonces, ¿no? Y se hizo un conteo en este periodo, a ver cómo va. Ya pagamos, porque se pagaba en aquel entonces. Da la casualidad que hasta ese momento ya se había pagado 25 millones, ¿no? Te das cuenta que de lo que era 5 nada más, de lo que se debía, ya se ha pagado 25. Eso fue un gran escándalo para la época. Es que había mucha gente corrupta también. No hubo un correcto inspección. Mucha gente corrupta que falsificaba la firma de San Martín, la firma de Simón Bolívar, ¿no? Establecían un documento, simplemente redactaban el documento, existe una deuda por 100.000 soles, ¿no? Tal, fecha tal, firma don José de San Martín, y pues falsificaban la firma de San Martín, falsificaban la firma de Simón Bolívar, y presentaban ese documento ante el Estado, y el Estado les entregaba. Hace un montón de gente desfiló. Eso fue un gran escándalo, este es el escándalo de corrupción más grande del siglo XIX. Esto es un caso de corrupción, y a eso se le conoce como el escándalo de la consolidación. A razón por cual a este gobierno se le va a dar golpe de Estado, ¿no? A este gobierno se le va a dar golpe de Estado. ¿Quién le va a sacar del poder? El propio Ramón Castilla, ¿no? El propio Ramón Castilla lo va a sacar del poder. A eso se le conoce como la Revolución Liberal. Revolución Liberal, un enfrentamiento entre Ramón Castilla y José Rufino Echenique. Acá tienes una representación del gobierno de Echenique, ¿no? La inmigración alemana, la abolición de la esclavitud. Claro está que Ramón Castilla, para poder para poder organizar su revolución y sacar a Echenique del poder, buscó el apoyo de diferentes sectores, ¿no? Buscó el apoyo de los indígenas. A cambio de su apoyo les prometió abolirles el tributo indígena, y lo hizo. Cuando llegó a su segundo gobierno, Ramón Castilla, a cambio de su apoyo les prometió a los negros, a los esclavos negros, abolirles la esclavitud, y lo hizo. Abolió la esclavitud, ¿no? Por eso se le recuerda a Ramón Castilla como que dio la libertad a los esclavos negros, todo a costo pues de que todos ellos apoyen a Ramón Castilla en su revolución, la Revolución Liberal de 1854, para poder derrocar al corrupto gobierno de José Rufino Echenique. Y así se conoce como a eso se le conoce como la Revolución Liberal de 1854. Y así se va a dar, muchachos, el enfrentamiento entre ambos. A través del cual, pues, Ramón Castilla va a obtener o va a sacar a José Rufino Echenique, quien va a ser derrotado en la batalla de La Palma. Para terminar, una vez más, Ramón Castilla va a llegar al poder, pero él llega al poder en 1855, ¿no? Profe, pero ahí dice 1858, pasa que Ramón Castilla, de 1855 a 1858, este es un gobierno provisorio, ¿no? Este es un gobierno provisorio.
En 1858, Ramón Castilla vuelve a convocar a elecciones y ahí sí sale elegido como presidente del Perú, ¿no? 1855 a 1858 es un gobierno provisorio. Después convoca elecciones, ahí sí sale elegido y todo bien, como quien dice. Muy bien. Ramón Castilla en su segundo gobierno. 1856 tenemos una nueva constitución. Después de haber hecho toda su revolución, abolió el tributo indígena, cumplió con todo ello, la manutención de esclavos. Claro está que todo eso no es gratis, ¿eh? Todo eso no es gratis. Para poder liberar a los esclavos, por ejemplo, eh, tuvo que pagar grandes sumas de dinero, ¿no? Recuerda que nada es gratis, ni lo que hacen los gobernantes es a costo o por beneficio del pueblo, ¿no? Siempre hay un trasfondo, en este caso, la llegada de Castilla al poder, ¿no? Y bueno, el Estado pagaba llegó a pagar 300 pesos, 300 soles en aquel entonces por cada esclavo liberado. ¿A quiénes? A sus dueños, a los hacendados principalmente, ¿no? Quienes se van a beneficiar principalmente con esta medida, con la manutención de esclavos. En este periodo ya con Castilla en el poder, vamos a ver algunas cositas, ¿no? La Constitución de 1856, pero no va a durar mucho, ¿no? Por primera vez vamos a ver las calles de Lima iluminadas, calles de alumbrado a gas. Vamos a ver las calles limpias, va a iniciar la red de alcantarillas de agua, agua para todas las casas de Lima, el agua pública. Va a continuar con la tarea de construir ferrocarriles, Lima Chorrillos, va a construir la penitenciaría de Lima, y así como las estatuas a Simón Bolívar, las estatuas a Cristóbal Colón. En este gobierno también se va a realizar un primer censo, el primer censo republicano, conteo de habitantes, que nos va a dar la suma de poco más de 2 millones de habitantes, 2.400.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Se va a crear la provincia de Loreto. En este periodo también, muchachos, nos vamos a ir a una guerra con Ecuador, y eso te lo cuento rapidísimo. Ecuador, ellos muy astutos, muy bobis ellos, regalaron territorio peruano a Inglaterra. Ecuador regaló territorio peruano a Inglaterra, estafó prácticamente Inglaterra. ¿A cambio de qué? De la deuda que tiene Ecuador, ¿no? La deuda, como todo país, deuda externa que tiene Ecuador, a cambio de que le reduzcan el 30% de su deuda. Y bueno, eso lo hizo ofreciendo territorio peruano. Bueno, Inglaterra feliz, ¿qué más querían ellos? Pero el Perú se dio cuenta de ello. Inmediatamente declaramos la guerra a Ecuador. Nos lanzamos a la conquista de Ecuador. Recuerda que en ese entonces el Perú sí pesaba. Llegamos hasta Guayaquil, ¿no? La segunda ciudad más importante en Ecuador. Obligamos a Ecuador a rendirse y firmamos una paz o la paz con Ecuador para poner fin a esta guerra con el Tratado de Mapazingó o el Tratado de Mapazingó, con la cual se anula, ¿no? Se anula todo lo que Ecuador entregó a Inglaterra. Tenemos también por ahí en este gobierno el primer mapa del Perú. Tenemos la reorganización de la Universidad de San Marcos, ¿no? Ya que antes estaba en el Congreso, ahora se llevó hasta donde está el día de hoy, creándose nuevas facultades, ¿no? La Facultad de Letras, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias, etcétera, ¿no? Acá en esta época llega este sabio que te comenté, Antonio Raimondi, todos sus aportes que dejó en los diferentes campos, Y el gobierno, posteriormente, cuando termina su gobierno de Ramón Castilla, vámonos al gobierno de Miguel de San Román. Ya con él terminamos. Solamente gobernó, como te das cuenta, unos pocos meses, ya que llegado al poder, falleció. ¿No? Falleció, por lo que grandes obras no se le recuerda, salvo instaura el sistema bimetalista, ¿no? Sol de oro, sol de plata. Instaló las medidas para el Perú, ¿no? El sistema métrico decimal.
para determinar unidades de longitud, unidades de peso y volumen. ¿No? Ante la muerte de Miguel de San Román, asume el poder primero su segundo vicepresidente, Pedro Díez Canseco. El primero se encontraba de viaje por Europa. Cuando llega el primer vicepresidente, él asume el poder. Él es Juan Antonio Pezet. Y con él se va a iniciar la guerra contra España. Pero eso ya es la próxima clase. Dicho sea de paso, esa constitución es la más larga que ha tenido el Perú hasta el día de hoy. A ver, muchachos, ahora sí, por favor, con ayuda de ustedes. Número 1, la manumisión de los esclavos realizada en esta época dio principalmente a los hacendados. Obviamente, no a los hacendados, ya que a ellos se les pagó el costo de la libertad. Bien. Y Ampier. Por vos, ¿quién fue? Orihuela, creo. ¿O quién me dio la respuesta? Sí, profesor, yo, Orihuela. Ok, gracias. Número 2. Hacendados, sí. 2. La Revolución de Castilla en 1854 tuvo una ideología. Eso sí es fácil. ¿Liberal? Liberal, claro, ¿no? Liberal, sí, así es. Contra Rufino Echenique. Así es, muy bien, la verdad también. 3. Primera forma de venta del guano. Arrendamiento. Arrendamiento, claro, ¿no? En el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Claro. No se quiero olvidarme de nadie. Sí, arrendamiento. 4. Benito Lazo planteaba en el siglo XIX. ¿Cuál es la tesis que planteaba Benito Lazo en el tercer debate ideológico? Habían dos tesis, la soberanía popular y la soberanía de la inteligencia. Muy bien, Diego. Esa es la soberanía popular. 4 de ellas. Excelente. 5. Aprovecharon la mano de obra indígena en las haciendas serranas, ¿no? De la sierra, las haciendas de la serranía. ¿Quiénes fueron los que aprovecharon la mano de obra del indígena? Obviamente el hacendado de la sierra. Al hacendado de la sierra también se le conoce con el nombre de gamonales. Gamonales. Excelente, excelente. 6. Diario que se mostraba a favor del autoritarismo y conservadurismo durante el tercer debate político de nuestra historia. Muy bien, Diego. Excelente. ¿Alguno más, tal vez? Ese es un voucher. Ahí sería el comercio. Siguiente. 7. Favoreció la exportación del guano. ¿Qué hecho o acontecimiento favoreció la exportación del guano? También está fácil en un inicio de la clase. La revolución industrial. La revolución industrial, excelente, ¿no? 7C. 8. La venta del guano a través del sistema arrendatario se inició con Agustín Gamarra. Agustín Gamarra. Excelente. 9. Principal ideólogo de la tesis de la soberanía popular. Ramón Castilla. Él es José Gálvez. Y 10. La libre navegación de la Amazonía queda establecida con la firma de él. Eso sí es. La B. Claro, el tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Excelente, excelente. Muy bien, muchachos. Entonces, eso está ya desarrollado. La evaluación es sencilla. Formas de vender el guano, ya lo hemos visto. Significado de la Revolución de 1854, ¿no? Llegada de Castilla al poder. Y favoreciendo al indígena y al esclavo negro. ¿En qué sector se malgastó el dinero del guano? Ya les comenté eso, ¿no? Cómo se despilfarró, en qué es lo que se gastó más.
Recuerdan los sueldazos que se pagaban en aquel entonces. ¿En qué negocios invirtieron los consignatarios las ganancias producidas por el negocio banero? A ver, la extensión, algo que difícil acá es analizar esta imagen del chino culí. Sencillo, y la lectura, creo. Biografía de Castillo, en qué se utilizó el guano y por qué se le conoce a este periodo como prosperidad falaz. No sé si hay algo difícil por ahí para comentar. Vamos viendo.